Amigos, seguimos aquí en Prueba de Fuego por RPP Televisión. Carlos Villarreal tiene el gusto de acompañarnos esta noche y tenemos el gusto también de recibir a la ex ministra de Educación, Magnet Márquez. Ella fue justamente titular de ese portafolio desde el 23 de abril al 6 de septiembre del año 2023. ¿Cómo está, Magnet? Le agradecemos mucho por su visita. No, más bien muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto, además que el tema educativo siempre es algo que debe ser puesto en primera línea, aun cuando haya mucho ruido político. Debe ser algo que no le podemos de perder el foco, porque es de lo que depende el desarrollo de nuestro país. Entonces siempre va a ser un gusto hablar con ustedes sobre el tema. Muchas gracias. Además, Magnet, el tema educativo ahora lamentablemente se ha ligado con el tema de la inseguridad. Ha empezado el año escolar, pero hay un número importante de colegios cuyos promotores han sido amenazados, ¿cierto? Inclusive han habido hasta atentados, detonación de explosivos en puertas de colegios, no solo en Lima, sino también en el interior del país. ¿Cuál es el panorama que usted observa respecto a este tema, ¿no?, simultáneamente con el inicio de las clases? Bueno, definitivamente el tema de inseguridad no solamente lo estamos viendo en los colegios, sino en general, claro, en la población, y eso es algo que también debemos de considerar. Por otro lado, también debemos de considerar de que este es un fenómeno que no solamente es nacional. El tema de inseguridad se está viendo ya en varios países y todos están tomando medidas, ¿no? Ahora, en el tema específicamente de los colegios que han decidido irse a la virtualidad, les comento, yo en principio siempre diré que la escuela no solamente sirve para impartir enseñanza y para que los chicos vayan a aprender, sino sobre todo para el desarrollo social. Cuando vamos a la virtualidad, definitivamente estamos quitando ese espacio. Sin embargo, creo que lo primero que tenemos que privilegiar es la seguridad de nuestros alumnos. Y esa es una tarea que compete no solo al Ministerio de Educación, es más, el Ministerio de Educación lo que va a tener que hacer, y que he visto que lo está haciendo, habría que ver la magnitud, pero lo que se supone es la coordinación con el Ministerio del Interior, porque es el Ministerio del Interior a quien le compete brindar la seguridad. De hecho, todos quisiéramos, si me pongo en el plan de madre de familia, yo diría también, quisiera un policía o dos en la puerta del colegio, porque es lo único que me va a brindar seguridad, y esto es. Sin embargo, también sabemos que eso no es posible por la cantidad de efectivos policiales que vemos en las noticias que no se dan abasto. Entonces hay que buscar mecanismos que he visto también que se están trabajando, se están haciendo las brigadas en las que los propios padres están brindando protección en las escuelas, se está pero coordinando. Los padres están ahí en desventaja, ¿no? Ante totalmente, hacia eso quería llegar. Criminales. Hacia eso quería llegar. Justamente esa es la parte de las coordinaciones que creo que el Ministerio de Educación necesariamente debe hacer, porque estas brigadas no van a ser suficientes y porque tienen que ser capacitadas para brindar la seguridad junto con el serenazgo, y que más bien no vayan a ser también objeto de algún atentado o de algún problema, porque al final también nos estamos arriesgando, ¿no? ¿Sería una buena alternativa, por ejemplo, la presencia de militares? La presencia de militares, bueno, creo que los expertos deberían de... Eso es lo que han planteado ya. Eso los expertos deberán tratar el tema. Me imagino que si hay un planteamiento de esa naturaleza es que ha habido ya un análisis técnico sobre el particular. Entiendo también, al igual que usted, me imagino, y que la ciudadanía medianamente informada, que las Fuerzas Armadas están preparadas para otro tipo de custodia y no necesariamente la ciudadana, pero hay situaciones que ameritan su presencia, ¿no? Ahora, hay otro punto que también nos preocupa en el tema de la educación, es la infraestructura de los colegios. ¿Cómo está para usted el nivel de infraestructura? Hay colegios, en la mañana, por ejemplo, tuvimos un informe de un colegio en el interior del país que había sido declarado inhabitable, pero cuyos alumnos seguían ahí, en el patio, en módulos, pero el riesgo está, ¿no?, de que la estructura se venga abajo en cualquier momento. Este es un ejemplo nada más. ¿Cuál es el nivel de infraestructura que ve usted a nivel del Perú con relación a los colegios? A ver, este es un problema de larga data. No es algo nuevo, no es algo de los últimos 5 años, 10 años. Esto viene de larga data. ¿Cuál es el problema que tenemos? A ver, en cifras simples tenemos 55.000, estamos hablando de números redondos y aproximados, 55.000 locales escolares. 78% de estos locales están en zonas rurales, 22% están en zonas urbanas. De este universo, tenemos un aproximado del 56% que requiere una reconstrucción realmente, cuyas estructuras es necesario reconstruir.
56%. Se habla en dinero de una brecha de más o menos 174.000 millones. Entenderán que esto es, la magnitud es enorme. El Estado, o sea, el presupuesto no nos da para poder, como país, como para poder atender eso. Entonces yo he sido una de las personas, incluso en el corto tiempo en que estuve al frente del ministerio, de las que más ha propiciado esta participación del sector privado. El Estado por sí solo no va a poder. Hoy día escuchaba lo que nos decía la señora Presidenta de la República y efectivamente son 9.000 millones los que se han puesto para inversiones en educación. Pero hay que considerar también de la magnitud de la brecha, 174.000 millones. Entonces, 9.000 millones, la verdad es que todos se sienten descontentos porque no cubre las carencias. ¿Esto es falla de gestión del ministerio? No, sino que creo que tenemos un problema presupuestal, los problemas son enormes. De hecho, hay que también priorizar, como les decía, las veces las normas son crueles. ¿Por qué le digo esto? Porque el Ministerio de Economía y Finanzas, cuando hace la priorización de las inversiones, evidentemente considera el rubro de eficiencia. ¿Y cómo considera la eficiencia? A cuántos alumnos alcanza, a cuántos alumnos beneficia. Eso es en la zona urbana. En la zona rural, debido a la dispersión geográfica, evidentemente un colegio de 8 millones es para 200 niños, 100 niños, y esto, 100 niños ya a veces. En cambio acá, un colegio de 10, 12 millones va a atender a más de 1.000 niños. Para usted, Magnet, ¿cuál es el desempeño o cómo es el desempeño del actual ministro de Educación, Morgan Quero? Una de sus principales críticas es que se ocupa mucho más de defender a la presidenta que de los problemas propios de su sector. ¿Cuál es la evaluación que hace usted de la gestión del ministro Morgan Quero? Mire, usted es especialista en educación. Primero, a mí no me compete hacer la evaluación del actual ministro de Educación porque evidentemente esa es una competencia de la señora presidenta. Ella es quien evalúa a sus ministros y quien debe ver. Yo lo que puedo decirles lo que veo. Sí. Y lo que veo es que el ministerio va avanzando. Creo que no se le están poniendo las luces donde se debe de poner y poner en los titulares aquellas cosas que al sector le interesan. Por decirle, el tema de la meritocracia, que ha sido tan vapuleada en los últimos tiempos. Lamentablemente el Congreso ha ido en contra de la meritocracia, han sacado normas que han ido en contra de la meritocracia y que afectan directamente a los alumnos. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. O sea, siempre estamos defendiendo y escuchamos que pobrecitos los profesores que tienen ese derecho, pero ¿quién defiende a los alumnos? Porque la calidad de la educación se va abajo. Entonces creo que esas son las cosas que deberían de ponerle más foco. O sea, para usted hay una especie de falla de carácter comunicacional de parte del ministerio para hablar de sus logros. Por un lado, no solamente los logros, sino que tiene problemas. El sector es enorme, tiene una serie de problemas, pero hay problemas que no solamente el ministerio puede afrontar, sino que necesita de la coalición ciudadana y que todos los participantes, de los que somos parte de los temas educativos, de la comunidad educativa, ¿no?, debamos apoyar. Como lo que le mencionaba de infraestructura, que tenemos que irnos, sinceramente, y creo que esa es la salida, por obras por impuestos. Para redondear la idea de lo que era infraestructura, no podemos seguir haciendo lo mismo. Damos plata, mantenimiento que no alcanza, 295 millones para 55.000 colegios, no estamos haciendo mayormente nada. ¿Pero no cree usted que el ministro Quero destaca, entre comillas, más por ser una especie de abogado de la presidenta que por trabajar y mejorar la educación del país? Sinceramente, usted como que ha sido parte integrante del Poder Ejecutivo y creo que es una voz autorizada para hablar de ese tema. Primero le agradezco lo de la voz autorizada. Y segundo, a ver, ¿qué le puedo decir? Lo que piense. Sí, justamente pienso de que tenemos perfiles diferentes. O sea, nosotros hemos sido 4 ministros desde este gobierno. El ministro Oscar Becerra, de ahí fui yo, luego vino la ministra Ponce, luego el ministro Quero. Creo que somos de perfiles diferentes. Claramente, algunos hemos sido muy técnicos y evidentemente al tener un perfil técnico, ese ha sido el tema en el que nos hemos centrado. El ministro Quero definitivamente tiene un perfil más político, él tiene un accionar más político y veo que también se centra en eso, ¿no? Muy bien. Quería tocarle un tema, bueno, está vinculado justamente con la situación de la presidenta Dina Boluarte.
Uno de los temas más cuestionados de ella es la operación que se realizó en junio del año 2023. Ella no registra labores públicas entre el 1 y el 9 de julio del 2023. Usted era en ese entonces ministra de Estado. Hubo un Consejo de Ministros, si no me recuerdo, el 5 de julio, que para variar es su cumpleaños, ¿no? Sí. ¿Recuerda usted obviamente ese Consejo de Ministros? ¿Qué pasó? ¿Estuvo presente de manera virtual la presidenta? Sí, la presidenta se conectó virtualmente a ese Consejo de Ministros y lo que ahí sí le voy a pedir es que me excuse de ahondar más en el tema porque entiendo que hay una investigación fiscal. Yo incluso he ido a dar mi testimonial junto con los que estábamos en el gabinete en ese momento. ¿Ya dio su testimonial usted? Sí, yo ya di mi testimonial. Entonces, la verdad testigo? es que ella, sí, claro. Ya. Entonces ya no podría ahondar más en el tema mientras eso esté en investigación. ¿Esa es la única citación que ha tenido o la han vuelto a citar? La única. ¿Pero Solo existe la una. posibilidad de que la vuelvan a citar? No lo sé, eso depende Ya. de la Fiscalía, ¿no? Pero lo único que le quería preguntar es, a ustedes los ministros, ¿qué le dijeron con relación a la presidenta y su inasistencia? O sea, porque hay algunas versiones en el sentido de que, bueno, tenía una gripe, no sé si le comunicaron a ustedes que se iba a someter a una operación a la nariz. No. A lo que nosotros se nos dijo fue de que ella estaba con un proceso gripal y que por eso se estaba conectando virtualmente. ¿Un proceso gripal? Sí, un proceso, sí, gripal, si no recuerdo. Sí. Ya, pero entonces ella se conecta, pero no se le ve el rostro. No. ¿Qué recuerda usted? Que no, o sea, he escuchado su voz, no vi su rostro y como vuelvo a decir, ya ahí Había ya no una puedo pantalla seguir. en ese momento en Mire, la esto sala de ha reuniones del salido- Palacio donde se vio pues seguramente un recuadro negro, no sé, me imagino. Más detalles, la verdad es que eso está ya en las declaraciones en la Fiscalía está haciendo las indagaciones, no podemos pronunciarnos sobre el tema, usted entenderá cuando es una investigación en curso, usted como periodista lo sabe, ¿no? Pero lo que le puedo decir es lo que en su momento dije a los medios, es decir, que fue el 5 de julio que recuerdo esa sesión del Consejo, que se nos dijo de que la presidenta no iba a poder estar presente porque tenía un estapal, un proceso o algo similar, ¿no? O con un resfriado, pero fue algo así lo que nos dijeron en la misma sala cuando iba a empezar el Consejo y se conectó Eso se lo ya dijo virtualmente. Alberto Tarola. La verdad es que no le podría decir exactamente porque entenderá que éramos varios, no es Claro. que éramos uno o dos, o sea, eso fue lo que se nos informó y luego la pantalla, ¿no? Pero lo particular es que le digan que es un proceso gripal. O le hayan dicho eso. O era un resfrío, proceso gripal, algo por ahí nos dijeron. Pero entonces, nada que ver con una operación a la en nariz. ningún momento se nos informó de ninguna operación. Claro, para precisar, usted ha ido a declarar justamente en esta investigación que se hace a la presidenta por presunto abandono de cargo, por el tema de la operación. Ese es el caso por el cual usted ya declaró. Así es, ese caso ya declaré. ¿Y qué opina usted de estas fotografías, no sé si las ha visto, que se han difundido últimamente con relación a la presidenta después de haber sido operada y la polémica que hay sobre si fue una operación estética o fue una operación por salud, como ella lo ha manifestado? Pero bueno, hay otro tipo de análisis que hablan de que es un tema estético. ¿Qué opina de estas fotografías que han salido públicamente? Mire, la verdad es que sobre eso no me voy a pronunciar porque, primero que no me parece adecuado, por un lado, pero por otro lado porque creo que mi ¿Por qué no le presencia- parece adecuado? Porque la verdad es que he sido parte de este gabinete, de este gobierno, al formar parte del gabinete, por un lado, por otro lado es algo que está en investigación, entonces prefiero no pronunciarme. Y para terminar, la verdad es que seguimos cayendo en lo mismo y eso es lo que yo sinceramente lamento y no me lo tomen a mal, pero es que siempre dejamos, por este ruido, como le decía al comienzo, este ruido político, dejamos de lado el tema educativo. Y el tema educativo es sumamente importante. Entonces no podemos perderlo de vista. Yo hoy día escuchaba en el buen inicio del año escolar a la señora presidenta que decía que la educación, que la educación debiera estar por sobre todo, y yo comparto esa opinión. Es decir, debemos de dejar la educación como algo que no se toque ni se Claro. manche por temas políticos. Y entonces, Pero el tema viene de parte del Ejecutivo, Magneto. O sea, yo lo entiendo. por lo mismo hay investigaciones fiscales.
De eso no tiene la culpa la prensa. No, yo la ni prensa tampoco tiene que estoy informar, diciendo que la prensa culpa la tiene tenga que la informar prensa. lo que está pasando. Lamentablemente son investigaciones a una presidenta de la República o a ministros de Estado. Y eso también es una cosa seria. O sea, la educación sí, es muy importante, ¿cierto? Quisiéramos todos hablar, ¿no?, de educación solamente y no de estos temas, como peruanos. Pero eso es lo que está pasando. No, y de acuerdo, o sea, son temas de coyuntura, siempre, evidentemente la población tiene que estar informada y cada uno de nosotros debe tener una opinión sobre el particular. Yo también tengo la mía, pero hoy por hoy estoy acá para ver el tema del VIAE que ya se lanzó hoy día, ¿no? Una última pregunta. La presidenta hoy en su discurso dijo que iba a haber un aumento progresivo de sueldos a los maestros. ¿Cuál es su opinión? Muy concreto, por favor. Bueno, definitivamente siempre se dijo que los profesores estaban mal pagados. Hoy por hoy los profesores están siendo ya mejor remunerados, ¿no? Hay un aumento de 200 soles que sale ahora en marzo, entiendo que en noviembre hay otros 200 soles, el piso salarial sube, o sea, una persona que sale de la universidad a la que le pedimos que no tenga antecedentes penales y nada más, realmente nada más, estaría entrando a ganar 3.500 soles. Creo que es un muy buen sueldo. Entonces, también podemos dejar ya de lado ese San Benito que durante muchos años hemos venido escuchando de que el profesor está mal pagado. Efectivamente, no es un sueldo que, digamos, le alcanza para vivir tranquilamente por el resto de su vida. No, sabemos de que es un sueldo, pero para alguien que comienza bastante bien en relación a lo que el mercado paga, ¿no? Creo que por ahí podríamos considerarlo. Entonces, ¿por qué ante un sueldo así no seguimos exigiendo mayor calidad? No seguimos exigiendo que se respete la meritocracia, porque hacia eso debemos de ir. O sea, el sueldo se lo damos, pero porque estén bien capacitados y porque hagan bien su trabajo. Muy bien. Magnel Márquez, exministra de Educación, muchas gracias por habernos visitado esta noche. Gracias. Muy a usted. amable. Igualmente.